Bendiciones, mis amados hermanos, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a continuar con nuestra clase en el tema que tenemos de metas y vamos a ver un tema sumamente importante que se llama los líderes resuelven problemas y toman decisiones. Y para poder estudiar un poco acerca de este tema, vamos a hablar acerca de un hombre que la palabra nos enseña que a pesar de no ser ni un profeta ni un sacerdote, fue una persona que tuvo un liderazgo que pudo ser reconocido y que pudo llegar a lograr grandes cosas porque tuvo un corazón decisivo, porque tuvo un corazón dispuesto para hacer la voluntad del Señor. Y el nombre del cual quiero hablarles en este día es de Nehemías. Y vamos a estudiar un poco acerca de lo que Nehemías hizo, pero desde un punto de vista de su liderazgo como hombre sabio y como hombre decisivo. Un poco tiempo después del decreto del rey Ciro, en el que permitió que los judíos regresaran a Jerusalén, Nehemías era copero del rey persa. Y en su labor como copero, sabemos que el copero era el que le servía el vino al rey, era el que podía, más bien el que tenía como el deber de probar primero la comida del rey, antes de que el rey la pudiera comerla o antes de que el rey pudiera tomar del vino. Y esta posición que tiene este hombre, Nehemías, que era judío, nos revela que podía tener cierto grado de, podemos decir, de reconocimiento, de confianza ante este rey, que era el rey Artajerjes. Nehemías tenía una posición económica, tenía un buen nivel económico y a pesar de eso su corazón estaba con su pueblo. Y cuando Nehemías se entera de que los muros de Jerusalén habían sido derribados, que estaban en fuego, hubo una gran tristeza en su corazón. Y cuando nosotros leemos el capítulo 1 de este libro de Nehemías, vemos cómo se sintió Nehemías cuando se enteró de lo que estaba sucediendo en su pueblo, con aquellos que habían quedado, con aquel remanente que estaba aún en su tierra. Y cuando él se entera la condición en la que están, porque le dicen que no estaban bien, su corazón se entristece en gran manera. Y dice la palabra que él oró, y dice la palabra que él ayunó. Y cuando él se presentó delante de su rey, dice la palabra del Señor que el rey lo vio con un semblante entristecido. Y si usted tiene una Biblia ahí, quiero que lo leamos rápidamente. En el capítulo 2 dice la palabra: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino, aquí él mismo contando la historia, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebrantamiento de corazón. Entonces temí en gran manera. Aquí vemos cómo este rey se pudo dar cuenta de lo que estaba sintiendo Nehemías al enterarse de la condición de su pueblo. Pero vemos un Nehemías que fue muy decisivo. Vemos un Nehemías que, entendiendo la voluntad del Señor, que entendiendo lo que el Señor quería hacer, apenas tiene la oportunidad de poder hablar con el rey, le cuenta lo que está pasando, le cuenta lo que ya él quería hacer porque sabía cuál era la voluntad del Señor, y le cuenta cuáles son los planes. Y no solo eso, sino que también le pone de presente lo que él necesita para poder llevar a cabo estos planes. Y de hecho él le solicita al rey que le dé cartas, porque para poder él llegar a su tierra tenía que pasar por un territorio. Entonces él tenía que llevar cartas de permiso para poder mostrar a los gobernadores cuando pasara por esas provincias.
y este rey Artajerjes le dio estas cartas. Es decir, que aquí vemos un hombre sabio, vemos un hombre que ya había tomado la decisión de regresar a su pueblo, de regresar a su tierra, para que los muros que habían sido derribados pudieran ser reconstruidos. Pero vemos que él ya, y vamos a verlo ahorita que les voy a comentar otras cosas, cómo él ya había planeado, cómo él ya tenía una estructura de lo que debía hacer y de lo que debía desarrollar. Y él pone de presente esto a su rey, y su rey le da este permiso, le permite ir, y lo habla a lo largo del capítulo 2, y le permite ir hasta su tierra para que él pudiera cumplir con lo que ya el Señor había puesto en su corazón, que era la reconstrucción del templo. Y nos cuenta la palabra que este era un hombre que cuando llegó al lugar, cuando llegó y pudo observar en Jerusalén que los muros estaban derribados, dice la palabra que él estaba cabalgando, estaba inspeccionando, se estaba dando cuenta del daño, podemos decirlo así, estaba inspeccionando todo el terreno, cómo estaban las cosas, para saber cómo tenía que hacer y cómo debía empezar. Entonces vemos un hombre aquí que pudo comprender muy bien la situación y pudo reconocer la necesidad de emprender una acción. Es decir, que él no dudó en lo que tenía que hacer. Él sabía que tenía que regresar a Jerusalén y que tenía que reconstruir los templos, que tenía que reconstruir, los muros de la ciudad, tenía que reconstruir los muros de Jerusalén. Así que Nehemías estudió cuidadosamente y detalladamente, cabalgando alrededor de los muros. Y luego de que mentalmente él hizo todos sus planes y organizó cómo iba a empezar, después él se reúne con los sacerdotes, se reúne con los nobles, con los oficiales y con otros trabajadores para ponerle de presente el trabajo. Entonces aquí vemos un hombre que ya tenía algo planeado, que en su mente ya estaba organizado cómo iba a desarrollar las cosas. Él inspeccionó, él analizó, él recopiló una información y luego se reúne con las personas pertinentes para ponerle de presente lo que él tenía en sus planes, lo que él sabía que lo que el Señor había puesto en su corazón para poder desarrollar, y era la reconstrucción del templo. Pero aquí vemos algo sumamente importante que quiero que no perdamos de vista, y es que venimos hablando también de la comunicación. Hablamos en clases pasadas acerca de Josué y cómo él pudo comunicar claramente un mensaje al pueblo, y aquí vemos también un Nehemías que pudo comunicar de manera adecuada lo que se tenía que hacer. Pudo comunicarle a los sacerdotes, a los trabajadores, a los nobles, lo que se iba a emprender era la reconstrucción del templo, y los impulsó, les hizo ver que eso era suyo, que tenían que hacer parte de ese proyecto, por decirlo así, que tenían que hacer parte de esa reconstrucción porque eso era de ellos, y él los animó. Y quiero que me acompañen al capítulo 2, versículo 17, para que veamos cómo Nehemías pudo darle palabra de aliento a su pueblo. Y bueno, leamos desde el 17, y dice la palabra del Señor: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Y vemos en el verso 19 que dice también: pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Aquí pasó algo,
Y es que no podemos perder de vista que todo líder va a tener problemas y va a tener inconvenientes. La palabra del Señor nos habla de algo que se llama oposición. Y cuando nosotros queremos trabajar para el Señor, cuando nosotros queremos desarrollar lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, siempre va a haber oposición. Y Nehemías como líder tuvo oposición. Nehemías como líder tuvo inconvenientes, tuvo problemas. Se presentaron personas del mismo pueblo, se presentaron personas de la misma tierra para levantarse en contra de los planes que él tenía. Personas del mismo pueblo y personas que tampoco eran del pueblo se levantaron contra él. Pero vemos un Nehemías que puede animar a su pueblo. Vemos un Nehemías que le da palabras de alientos a su pueblo y los anima para que hagan parte de este proyecto y para que puedan trabajar. A Nehemías, como la mayoría de los líderes, se le presentaron problemas, pero él tuvo la valentía, tuvo la fuerza para darle aliento a su pueblo. Aunque quisieron dejarlos en ridículos, aunque quisieron ponerlos en vergüenza, porque si leemos la palabra vamos a ver que decían que no iban a poderlo hacer, que no debían hacerlo, que no podían hacerlo. Es decir, que se levantaron fuertemente para que los muros no se reconstruyeran, para que el pueblo no se levantara a reconstruir los muros que habían sido derribados. Pero Nehemías no escuchó lo que esas palabras de esas personas, que lo único que querían era entorpecer lo que ya el Señor había puesto en su corazón, sino que, como les dije, por el contrario, impulsó al pueblo, animó al pueblo para que cumpliera con lo que ya el Señor había puesto en su corazón, para que cumpliera con el mandato del Señor de poder reconstruir los muros de Jerusalén. Y vemos en el capítulo 4, verso 14, que dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Aquí le estaba diciendo: no tengan miedo. Acuérdense del Dios que ustedes tienen, un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios temible. Así que peleen por lo suyo. Vemos un líder realmente apasionado porque el plan de Dios se cumpliera. Vemos un líder realmente decisivo y vemos un líder realmente sabio que no se detuvo a pesar de los inconvenientes, a pesar de que hubo oposición, a pesar de que se levantó. Él pudo cumplir con la tarea que se le había sido encomendada. Y vemos que pudieron trabajar día y noche. Cuando leemos la palabra, vemos cómo Nehemías pudo organizar el pueblo, vemos cómo él pudo hacer una inspección y asignó a cada quien lo que tenía, el sector en el que debían reconstruir. Y vemos cómo dice la palabra que ellos trabajaron de día y de noche. Habían guardas, habían centinelas y tenían con una mano trabajaban y con otra tenían la espada. Es decir, estaban trabajando, pero también estaban preparados para que si venían a entorpecer lo que el Señor quería hacer, ellos estaban dispuestos a pelear y ellos estaban dispuestos a batallar. Es decir, que estaban preparados. Y eso nos enseña mucho también la palabra, a estar preparados. Mientras trabajamos en la obra del Señor, estar preparados para lo que se pueda venir y poder a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Aquí le estaba diciendo: no tengan miedo. Acuérdense del Dios que ustedes tienen, un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios temible.
Así que peleen por lo suyo. Vemos un líder realmente apasionado porque el plan de Dios se cumpliera. Vemos un líder realmente decisivo y vemos un líder realmente sabio que no se detuvo a pesar de los inconvenientes, a pesar de que hubo oposición, a pesar de que se levantó. Él pudo cumplir con la tarea que se le había sido encomendada. Y vemos que pudieron trabajar día y noche. Cuando leemos la palabra, vemos cómo Nehemías pudo organizar el pueblo, vemos cómo él pudo hacer una inspección y asignó a cada quien lo que tenía, el sector en el que debían reconstruir. Y vemos cómo dice la palabra que ellos trabajaron de día y de noche, habían guardas, habían centinelas y tenían con una mano trabajaban y con otra tenían la espada, es decir, estaban trabajando pero también estaban preparados para que si venían a entorpecer lo que el Señor quería hacer, ellos estaban dispuestos a pelear y ellos estaban dispuestos a batallar, es decir, que estaban preparados. Y eso nos enseña mucho también la palabra, a estar preparados. Mientras trabajamos en la obra del Señor, estar preparados para lo que se pueda venir y poder vencer conforme a la voluntad del Señor. Así que vemos al final cómo Nehemías fue nombrado gobernador. Nos dice la palabra que fue nombrado gobernador. Pero a pesar de su cargo, dice la palabra del Señor en el capítulo 5, verso 14. También desde el día en que me mandó el rey, que fue gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Es decir, algo sumamente importante de Nehemías es que él, a pesar de ser gobernador, no vivió bajo los privilegios del gobernador. Es decir, que no aprovechó la posición que él tenía. Dice la palabra que no comió la comida de un gobernador, no gozó de los privilegios que tenía un gobernador, y por el contrario, fue un hombre que dio de comer, porque dice la palabra que él alimentaba a muchos. Él alimentaba a muchos, y como yo les decía al principio, según lo que la palabra nos cuenta, podemos ver que era un hombre que tenía una posición económica y que seguramente de lo que él tenía, él vivía, no se aprovechó de su condición. Entre otras cosas que también no debemos perder de vista, es que cuando él se entera la condición en la que está su pueblo y cómo el mismo pueblo, un pueblo estaba oprimiendo a su mismo pueblo, es decir, había muchos de ellos que estaban estafando a sus hermanos, estaban estafándolos, estaban aprovechando de su condición, de la situación de pronto económica que tenían, que no tenían para comer, y estaban aprovechándose de esas personas en el mismo pueblo. Y cuando la gente le pone eso en conocimiento a Nehemías, y lo podemos ver en el capítulo 5, verso 1, que dice: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. O sea, el mismo pueblo estaba oprimiéndose entre ellos mismos. Había quien decía: nosotros somos hijos y nuestras hijas somos muchos. Nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Decían que estaban pasando una situación tremenda y muchos de ellos se endeudaron y otros estaban aprovechando esa situación y estaban quitándole todo lo que tenían. Y Nehemías, cuando tuvo conocimiento de eso, se molestó. Creo que más adelante los versos bíblicos, el 6 dice: y me enojé en gran manera cuando vi el clamor y estas palabras. Se molestó por lo que el pueblo estaba haciendo y le exhortó al pueblo, animó al pueblo y les hizo saber que lo que estaban haciendo no era correcto, que lo que estaban haciendo no era realmente lo que el Señor tal vez quería. Dice la palabra: y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? Entonces, la palabra nos enseña realmente a través de este hombre cómo una persona
un líder decisivo puede cumplir con lo que el Señor ha determinado. Una persona que no se detiene ante las circunstancias, una persona que no se detiene ante las adversidades. Y el resultado de ellos es que pudieron reconstruir los muros de Jerusalén en 52 días. Es decir, que pudo lograr el objetivo principal, que era la reconstrucción de los muros. Un hombre que estuvo al servicio de su pueblo, un hombre que tuvo amor, un hombre que tuvo pasión, un hombre que no se detuvo, un líder que pudo identificar la situación, que no se detuvo ante las adversidades y que pudo cumplir la voluntad del Señor. Así que, hermanos, los animo a que continuemos estudiando la vida de Nehemías como un gran líder, como un líder que pudo realmente hacer historia, como los hombres que están en la palabra y del cual podemos aprender mucho, como un líder sabio y como un líder decisivo. Y bueno, espero que continuemos en otra oportunidad en este tema que estamos tratando de tareas. Espero que esto sea de crecimiento para ustedes. Quedo atenta a cualquier duda, pregunta o aporte que quieran hacer. Saben que estamos en contacto por medio del WhatsApp. Así que, mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo y será hasta la próxima que continuemos con este maravilloso tema de liderazgo. Que el Señor los bendiga. Un abrazo. Vencer conforme a